Hola, muy buenos días. Mi nombre es Francis Ramírez. Hoy les voy a hablar sobre la metodología y metódica cualitativa. La metodología cualitativa es, por definición, el camino para seguir a alcanzar los conocimientos seguros y confiables, en el caso que estos sean demostrables, acompañado de la ciencia y con la elección de una determinada metodología que implica la aceptación de un concepto de conocimiento y ciencia, es decir, una opción epistemológica, que va acompañada por su vez y por la opción ontológica. En sí, una metodología cualitativa está conscientemente estas dos opciones. La metodología cualitativa se va a emplear dependiendo de la naturaleza de la estructura a estudiar. La metodología cualito-sistemática dispone de una serie de métodos, de cada uno de los cuales es sensible y adecuado que otro para la investigación de una determinada realidad. A continuación, hablaremos de varios métodos cualitativos en la investigación. Empecemos con el método hermenéutico. En un sentido amplio, estos son los métodos que usa consciente o inconscientemente todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana por sí, por su propia naturaleza, es observadora. Busca algo y trata de darle un significado. En un sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y procedimientos de estos métodos cuando la información es recogida y se procesa una continuidad hermenéutica. Como es en todos los casos, el estudio de un crimen organizado, por ejemplo, y sin embargo, estos métodos tienen un área de aplicación mucho más amplia, son adecuados y aconsejables, siempre que los datos o las partes de un todo se presten en diferentes interpretaciones. Los métodos fenomenológicos. Estos métodos son más indicados cuando no hay razones para dudar de la bondad y la veracidad de la información y que el investigador no ha vivido ni le es nada fácil formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia, por estar alejado de su propia vida, como por ejemplo en el mundo axiológico de los drogadictos o los homosexuales, la vivencia de las personas en situaciones de vida extremas, las rupturas de las relaciones amorosas y que no se ha vivido una experiencia de esta cumbre. Los métodos etnográficos son los de mayor preferencia para entrar a reconocer un grupo étnico, racial o institucional, una tribu, una nación, una región, una cárcel, un hospital, una empresa, una escuela, hasta una aula escolar, que forman un todo muy generesis, muy general, y donde los conceptos y las realidades que se estudian adquieren significados especiales, como las reglas, las normas, los métodos de vida y sanciones muy propias del cuerpo como tal, del grupo que se estudia como tal. Por esto, por eso estos grupos piden ser vistos y estudiados globalmente, ya que cada cosa que se relaciona con todas y las demás adquiere su significado por esta relación. De ahí la explicación que existe, que también es una visión global. El método de investigación-acción es el único indicado cuando el investigador no solo quiere reconocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino que también desea resolverlo. En este caso, los sujetos investigadores participan como co-investigadores en todas las fases del proceso: el planteamiento del problema, recolección de información, interpretación de la misma, planeación, ejecución de la acción concreta para la solución del problema. Evaluación posterior sobre lo realizado. En fin, en principal estas investigaciones no es algo externo en sí mismas, sino que están orientadas hacia la concientización, desarrollo y emancipación de los grupos estudiados y hacia la realización de sus problemas. En la recolección de información, los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias de utilización, los dicta el método escogido, aunque básicamente se centran alrededor de observación participativa y de la entrevista semiestructurada. Retomando el tema de recolección de información, esta metodología cualitativa entiende que el método y todo el arsenal de los medios instrumentales como es algo flexible, se utiliza y resulta efectivo lo que se cambia de acuerdo al dictamen imprevisto de la marcha de investigación de las circunstancias.
Las muestras a estudiar. Cada uno de estos métodos cualitativos tiene su propia forma de entender la muestra que nos ofrece la información necesaria para realizar la investigación, pero en general, por opción ontológica asumida por todos ellos, nos exige una muestra que no podrá ser constituida por elementos aleatorios descontextualizados, sino por un todo sistémico con propia vida, a través de cuestionarios preconcebidos, como una persona, institución, una etnia, un grupo social. Por ello se impone la profundización sobre la extensión y la muestra se reduce en una amplitud numérica y que se explican criterios conceptuales para su escogencia, según su relevancia para los objetivos de la investigación. Ahora, para los instrumentos a utilizar, podemos mencionar dos, la observación participativa y la entrevista semiestructurada. En la observación participativa, es una técnica de clásica primaria usada por los investigadores cualitativos para adquirir información. El investigador vive lo más que puede con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilos, modalidades de vida. Para ello, el investigador debe ser aceptado entre estas personas porque será percibido como una buena persona, franca, honesta, inofensiva, para poder recaudar la información posible. Al participar en estas actividades corrientes y cotidianas, va tomando notas en el campo permenorizando en lugar de los hechos que transporta como lo sea posible. Va tomando notas de sus revistas periódicas para, a fin de orientar y recolectar toda la información posible. En la parte de la entrevista semiestructurada, es un instrumento técnico que tiene gran también sintonía epistemológica con este enfoque y también su teoría metodológica. ¿Por qué? Porque esta entrevista adopta la forma de un diálogo coloquial en una entrevista semiestructurada, complementada y posiblemente con algunas de las otras técnicas escogidas entre las señaladas, de acuerdo a la naturaleza específica y peculiar de la investigación a realizar. Es de gran relevancia las posibilidades y la significación del diálogo como método de conocimiento de seres humanos, sobre todo la naturaleza y la calidad del proceso que se apoya. Entonces, aquí se va a simular una conversación entre el entrevistado y el entrevistador para recolectar la mayor parte de la información que pueda tener de los hechos necesarios y de la contextualización que estamos investigando. Ahora bien, ahora vamos a hablar sobre las etapas de la estructuración, que este autor menciona: categorización, estructuración, contrastación y teorización. La categorización, si la información señalada que constituye material primario protocolar es lo más completa y detallada posible, la etapa de categorización o clasificación exige una condición previa: el esfuerzo de sumergirse mentalmente en el modo más intenso posible de la realidad ahí expresada. Cada revisión del material escrito, audición del libro, visión de las escenas filmadas, nos permite captar aspectos y realidades nuevos detalles, acentos o matices no vistos con anterioridad o no valorados suficientemente, que ahora, quizás en otro enfoque del contexto, son determinadas y parecen ser cambiadas al enriquecer el significado. En la práctica, en cada revisión del material disponible es útil ir haciendo anotaciones marginales, subrayando nombres, verbos, adjetivos, adverbios, expresiones más significativas y que tienen mayor poder descriptivo, poniendo símbolos pictóricos, mnemónicos o numéricos, elaborando esquemas de interpretación posible, diseñando y rediseñando los conceptos de manera constante. En la estructuración, toda observación de algo es porque preexisten factores estructurales del pensamiento, una realidad fundamental o constituyente, un trasfondo o un horizonte previo en los cuales se inserta o se le da un sentido. Si ese marco referencial falta, la observación no es tal, el dato no es dato y el hecho no es nada, son realidades neutras y completamente ambiguas. En la contrastación, esta etapa de investigación consiste en relacionar y contrastar sus resultados con aquellos estudios previos o paralelos o similares que se presentaron en el marco teórico referencial, para ver cómo aparecen desde las perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más amplios y explican mejor lo que el estudio verdaderamente significa. Y la teorización
es el proceso donde se utilizan los medios disponibles de su alcance para lograr la síntesis final de estudio o de investigación. Más concretamente, este proceso tratará de integrar todo un coherente y un lógico resultados de investigación en curso, mejorado con los aportes de los autores, señalando en el marco teórico referencial después del trabajo de contratación. Decía Einstein, la ciencia consiste en crear teorías, pero una teoría es un modo nuevo de ver las cosas y puede haber muchos modos diferentes de verlas. Por este momento es la síntesis de mi investigación. Gracias por su atención. Esperemos vernos pronto.